En ese sentido, el mercado de podcast aquí en el Perú se ha expandido muchísimo. Cada vez son muchos los podcasts, pero poca la constancia. Y creo que ahí está la clave. El tema pasa porque uno aprende en tanto hace. Entonces, probablemente el primer podcast, así como el primer video de YouTube, o el primer post en Instagram, en Facebook, o en llámese la plataforma que sea, nunca va a tener el alcance esperado. Va a tener el alcance esperado en tanto se mantenga la constancia, se aprenda del público, de saber cuáles son sus necesidades y cómo tú estás resolviendo esas necesidades. Muy buenas a todos nuestros oyentes y amigos que nos escuchan. Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Plática Abierta. Y es que hoy no puedo dejar de expresar lo emocionado que estoy por el invitado que nos acompañará hoy. Él es profesor universitario y de colegio. Además es un apasionado total por la literatura y su biblioteca está igual de surtida que la de Merlín Chambi, ¿no? Quien ya lo habíamos entrevistado anteriormente en este programa. Es por ello que me da el gusto de anunciar que hoy entrevistaré a Gianfranco Ereña, fundador y director de El Buen Librero, con quien conversaremos un rato, ¿no? Y conoceremos un poco más de él y de su visión sobre la literatura, entre otros temas también que me gustaría tocar. Espero les guste el contenido de hoy y agradezco a todas las personas que dejan su like y su buen comentario. Dicho esto, iniciamos con la entrevista. Bienvenidos a todos nuestros oyentes a un nuevo episodio, ¿no? Una nueva entrevista el día de hoy. Tengo un invitado muy especial que me hace mucha felicidad poder entrevistarlo y pues ya he venido viendo un poco de sus videos, un poco de su contenido que me parece súper interesante, súper innovador también en algunos aspectos. Y pues nada, el día de hoy me encuentro con Gianfranco Ereña. ¿Qué tal, Gianfranco? ¿Cómo estás? Gracias por haber aceptado la entrevista el día de hoy. Hola Sebas, ¿cómo estás? Bueno, feliz de poder estar contigo, de compartir con tu audiencia y nada, honrado de que me hayas invitado. Gracias, perfecto. Bueno, yo te había comentado, por ejemplo, y quiero iniciar con esta pregunta también porque me gustaría que la entrevista sea un poco polifacética, ¿no? Me gustaría centrarme en varios temas. O lo abordaremos de distintos ámbitos y un poco general para no explayarnos demasiado. Pero esta pregunta, por ejemplo, ya se le había hecho a Merlín cuando se la entrevisté y me gustaría también hacértela a ti. Y es que, ¿alguna vez tú te imaginaste llegar a tener la cantidad de seguidores que tienes ahora o no? Muy buena pregunta. Por falsa humildad te diría, no, claro que no, pero es a lo que uno apunta, de cierto modo, ¿no? Cuando uno hace un trabajo, el que fuese, en redes, lo que buscas es llegar a la mayor cantidad de personas posible. Encontrarme en este punto, que igual siempre uno apunta a siempre llegar a más, es raro. Uno sabe que en algún momento puedes llegar, pero cuando llegas es como que no sabes exactamente cómo hacer. Y creo que ahí la cuestión es seguir trabajando con la misma intensidad y que no perjudique tampoco tus ganas de querer seguir haciendo cosas, ¿no? Cuando llegas al punto de que dices, lo que hice ya es suficiente y como reza el dicho, hazte la fama y échate a la cama, no. Hay que seguir trabajando para seguir creciendo y bueno, en ese sentido, pues me encuentro feliz con la respuesta que ha tenido el público respecto a las cosas que hago y que sigo haciendo, ¿no? Creo que el tema está en saberse reinventar cada vez más y adaptarse a las coyunturas y demás, ¿no? A mí también me parece interesante un tema y es que básicamente, bueno, las personas que hacen contenido cultural, me gusta conocer un poco también su inicio, sus orígenes, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, ¿por qué iniciaste esta aventura literaria? Que bueno, al fin y al cabo terminó convirtiéndose en el gran librero, ¿no? Sí, bueno, yo en realidad esto empezó en 2013, hace 8 años. Siempre lo digo, o sea, fue en principio un homenaje a un amigo mío que conocí en circunstancias bastante particulares. Verás, o sea, la Universidad de Lima, como siempre digo,
no es que sea un lugar especialmente dedicado o que tenga una afición conocida por la cultura. Desarrolla, sí, muy bien las artes escénicas, las artes audiovisuales. Creo incluso que la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima es una de las mejores. Pero digamos que específicamente la literatura no. Si tú querías estudiar literatura, te tenías que ir a San Marcos, a Villarreal, a la misma Católica, ¿no? Son lugares donde siempre se ha desarrollado la literatura. Y la literatura en la Universidad de Lima estaba en una mazmorra, digo yo, como que una prisión, ¿no? Como el prisionero de Azkaban, donde están todos los raros. Y los raros éramos los del taller de narrativa. Estaba artes escénicas, tenías al taller de teatro, al taller de danza, de ballet, tenías por ahí a los de danzas folclóricas, y al fondo, al frente de una organización estudiantil, estaba el taller de narrativa, con Jorge Slava a la cabeza, que siempre digo, y hago la misma broma siempre, Yoda es a Han Solo como yo a Jorge Slava, o sea, es como que es mi maestro, es mi referente, y es quien me contagió también la pasión por la docencia, ¿no? Oficio que hasta el momento desempeño, gracias a Dios, ¿no? Y la cuestión es que en ese momento yo fui con el pecho inflado porque dije, bueno, 5 años en el colegio, ganando Juegos Florales, estoy listo para que me publique Anagrama, ¿me entiendes? O sea, dije, ya nadie puede contra mí. Y mentira, pues llegué al taller de narrativa y había una generación brillante en la que destacaba, por ejemplo, Dani Salvatierra, María José Caro, Eric Benítez, que ahora es editor, Ángela Arcelada de las Comas, o sea, era gente que estaba formándose bajo la mirada exhaustiva de Jorge. Yo siempre digo, hay una gran diferencia entre ser profesor y ser formador. Yo creo que Jorge es un formador en todo el sentido de la palabra. Y destruyeron mi cuento, o sea, lo hicieron picadillo, lo hicieron volar por los aires, ¿no? Y claro, yo estaba con la moral hundida, y un chico que a la postre sería el gran detonante para que yo creara el buen librero, que se llamaba Ernesto, me dijo, oye, pero tú para poder escribir primero tienes que leer y leer buenas cosas. Yo te voy a ayudar. Y como Dante por el infierno me guió pues por la calle Quilca, ¿no? Fuimos a la calle Quilca varias veces, muchas veces nos emborrachamos ahí con tragos que rozan lo cancelatorio hoy en día, y conocimos o sea, muy buenos libreros, ¿no? De hecho, gente que sabía mucho de libros y con las cuales no necesariamente pasábamos horas para poder que nos vendan un libro, sino que conversábamos en torno a libros, y bueno, ellos eran buenos libreros, ¿no? Entonces, pasó que al verano siguiente Ernesto tuvo un accidente, murió, y cuando yo al año siguiente de su accidente, valga la redundancia, terminadas mis prácticas profesionales, dije, bueno, voy a iniciar un proyecto y quiero rendirle un homenaje a mi amigo, que a mi amigo lo que le hubiese gustado es que yo siguiese leyendo, que siguiese escribiendo, que siguiese metido en este mundo. Entonces dije, le voy a poner El Buen Librero. Vamos a ver por dónde va esta cuestión. Y aparte que vi que muchas veces las páginas de espectáculos se confundían con las páginas culturales. Entonces dije, no, yo quiero hacer algo mío, una bitácora personal, y ese es el inicio, ¿no? Cuando estoy en mi último año de comunicación, cuando he terminado mis prácticas preprofesionales, y cuando me encuentro en ese limbo, como probablemente algunas de las personas que nos estén viendo, se pregunta qué demonios quiero hacer con mi vida, ¿no? ¿Qué rayos quiero hacer ahora? Entonces yo mismo Herbalife dije, quiero ser mi propio jefe. No sabía en qué me metía, pero digamos que ese fue el inicio, ¿no? Y digamos, en toda esta aventura literaria que has tenido, bueno, desde el inicio, ¿no? Cuando iniciaste leyendo estas obras de escritores famosos hasta ahora, ¿cuál dirías tú que fue el libro que más te marcó tu vida? Han habido varios y en diferentes etapas. Cuando estaba en el colegio, por ejemplo, yo no era un gran lector de novelas clásicas, o sea, leía lo que el plan lector me ponía en el frente, y muchas veces iba a rincondelvago.com y bajaba los resúmenes. Hubo una novela que cuando yo era joven me llamó mucho la atención, y fue Robinson Crusoe. Este hecho de vivir solo en una isla, alejado de la civilización y verla a la distancia, ¿no? Esa fue una novela que me marcó cuando fui joven. Me identifiqué muchísimo con Robinson Crusoe, pese a que no estábamos en la misma época ni en la misma sintonía, ¿no? De ahí, cuando paseaba con Ernesto y demás, conocí tantas novelas y tantas novelas magníficas, Madame Bovary, El retrato de Dorian Gray. Te podría mencionar que mi primer acercamiento con Sartre
y Camus fue justamente con Ernesto, ¿no? La náusea, este asco por la existencia humana, de que somos seres totalmente manipulables. Nietzsche, ¿no? Así habló Zaratustra, ¿no? El concepto del Uberman, el hombre que todo lo puede, ¿no? El hombre que es autónomo, y muchas cosas así, ¿no? Entonces, no podría hablar solamente de uno, tendría que hablar de varias. Y he tenido varias etapas, ¿no? Desde los clásicos hasta los contemporáneos, hasta pasando por narrativa un tanto más local, ¿no? Eh, Han sido demasiados. También en varias ocasiones he visto un poco de tu biblioteca y veo que, bueno, tienes una gran cantidad de libros. ¿Aproximadamente cuántos libros tienes tú? ¿Los has contado o alguna vez se te ha metido el bichito de preguntarte cuántos tienes? Lo hice un poco como Nicomé de Santa Cruz, ¿no? A cocachos aprendí, porque este año me mudé y tuve la desgracia de que se me perdiera una caja completa de libros, todos de una misma editorial. Me dolió como si me arrancaran una uña. Fue, fue literalmente un pretexto para no dormir en 3 días o 4 días, que no se me iba. Yo pensaba dónde están mis libros y demás, porque los libros no solamente son objetos, son parte de tu historia. Y, por ejemplo, el otro día contaba en el podcast una anécdota, uno de ellos estaba firmado por Vargas Llosa, otro de esos libros era La región más transparente de Carlos Fuentes, que fue una edición de colección que me compré con mi primer sueldo. Entonces, es parte de tu historia, uno no puede vivir sin desapegarse de los libros. Entonces, cuando ordené esta nueva biblioteca que está ahorita difuminada porque mi casa está hecho un desastre en este momento, decidí, dije, bueno, vamos a contarlos y vamos a realizar un pequeño inventario. La primera vez en mi vida que hice un inventario y la resolución arrojó 1120 libros hasta enero para febrero. Ahora entiendo que esa cifra se debe haber incrementado un poco, dado que todos los meses recibo libros y todos los meses estoy comprando libros y tuve la desgracia de caer en una ciudad que tuvo 4 o 5 ferias de libros seguidas y mi tarjeta se fue al diablo, pero mi biblioteca se incrementó, así que una con otra. Y justamente también, bueno, ahorita acabas de mencionar que constantemente estás comprando libros. Y por ejemplo, tú cuando vas a comprar un libro nuevo, ¿no? ¿Tienes algún apunte o algún pendiente o simplemente vas y ya lo encuentras por ahí? Mira, esa pregunta que me haces es bastante buena porque, por ejemplo, cuando voy a ferias de libro, voy exclusivamente a la sección de descuentos. No me interesa nada más, es como que me ciego, es como cuando el jugador entra a la cancha dispuesto a meter un gol en un determinado ya. Yo llego con la idea de meter un descuento ahí, ¿no? Pero ese es mi criterio de selección. Y ya, dicho sea de paso, cuando estoy buscando por cuenta personal en una librería online, por ejemplo, como puede ser Busca Libre, Amazon, mi criterio de selección es qué es lo que me han recomendado del extranjero y que creo que me puede servir a mí, ¿no? Así, por ejemplo, compré hace poco Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica, es una novela de la que todo el mundo en Argentina estaba hablando, Cadáver Exquisito por aquí, Cadáver Exquisito por allá, Agustina Basterrica esto, Agustina Basterrica lo otro, entonces dije, tengo que ponerme a corriente con todo lo que están diciendo. Me pasó con Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, que todo el mundo hablaba del libro, también dije, bueno, vamos a comprarlo. Y ahora me puede pasar con El espía del Inca, todo el mundo habla del espía del Inca de Rafael Dumet, y es un pendiente que tengo desde hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Entonces, mis criterios son básicamente dos. El primero, la economía, lo que esté en oferta, porque siento que por alguna razón ese libro está en oferta en ese momento y creo que si está en ese momento es como que una ocasión que no debes perder. Y la segunda es recomendaciones personales que tengo a través de amigos y conocidos, ¿no? Y la otra, y esta es la última, que suele sucederme también bastante, es que hay libros que te llevan a otros libros, indefiniblemente, y se te genera esa ansiedad por quererlos conseguir. Cuando leí a Sartre, por ejemplo, dije, inmediatamente quiero hacer la conexión con algo de filosofía, y empecé a leer mucho existencialismo, empecé a leer cuestiones como Platón, por ejemplo, el significado de la justicia, ¿para qué demonios existe el mundo y cuál es el significado de la justicia? Hay una frase erudita en la República, ¿no? Cuando Platón se sienta y finalmente dice, ¿tú qué sabes a propósito de la justicia? Sócrates, ¿no? Sócrates agarra y le dice, la justicia es lo que todo el mundo te hace creer que es justo cuando para ti en realidad no lo es. Entonces, ese tipo de cosas me dejan pensando durante días, y creo que una buena lectura es eso, ¿no? Te deja pensando durante muchos días y te cambia, ¿no? Uno es el mismo lector el que entra que el que sale, ¿no?
Ahora quisiera tocar un poco más el ámbito, bueno, la literatura en general en el Perú, ¿no? Y bueno, te hago esta pregunta porque siento que tú eres más docto en este tema y quería saber un poco tu reflexión o tu conocimiento sobre esto, ¿no? Y es que, ¿cómo ves tú el panorama de la literatura peruana en una sociedad como hoy? ¿Crees que tal vez están saliendo buenos escritores o tal vez nos hemos estancado en la producción de escritores literarios? Para nada, yo creo que hay una efervescencia en cuanto a la producción literaria y cada vez es un mercado que se abre más hacia las diferentes tendencias que hacia una sola, ¿no? Hasta hace unos años, cuando tú hablabas de ciencia ficción hecha en el Perú, era el género de los freaks, de los raros, que por ahí no entraba en el circuito oficial. Ahora se está publicando mucha ciencia ficción hecha en el Perú, al punto de que, por ejemplo, alguien que hacía muchísimo tiempo también había investigado el tema, y me alegra muchísimo que así sea, Ricardo Sumalabia, ha publicado una antología de ciencia ficción hecha en el Perú, ¿no? Autores como Juan Manuel Robles que lo están explorando, tienes a Paul Darmego, tienes a Carlos de la Torre Paredes, tienes a Elmer Rojas, en fin, hay un sinfín de autores peruanos que están explorando la ciencia ficción y me parece bueno. Y esto ya parte de una tendencia que no tiene que ver necesariamente con el mercado, o bueno, sí tiene que ver con el mercado, que el mercado cada vez demanda únicamente, no solamente un género, sino varios géneros. Entonces, creo que el Perú en ese sentido está yendo bien y que hasta antes de la pandemia era un mercado del peruano pues que tenía y había empezado a abrirse hacia el mundo, con mayores oportunidades para ferias de libro, con una muy buena gestión en la Biblioteca Nacional del Perú, dicho sea de paso, hasta hace un poquito nada más liderada por ese Oneira, ¿no? Entonces yo creo que estamos bien. No estamos al nivel que desearíamos, pero estamos mucho mejor que antes. Creo que ese es el balance general, ¿no? Y hay que saber apreciar esos pequeños pasitos que se están dando. El crecimiento que ha tenido la literatura infantil y juvenil en estos últimos años ha sido brutal. Y no solamente hablo de autores, sino también de ilustradores, que es muy importante. La calidad de los libros de literatura infantil y juvenil en el Perú en los últimos años es por largo muchísimo mejor de la de hace 15 o 20, en la cual tenías que importar. Y eso encarecía muchísimo los costos, ¿no? Entonces, creo que por ahí va mi reflexión, ¿no? Creo que seguimos en proceso de crecimiento, hay que ver cómo lo mantenemos. En ese sentido, ha sido muy bueno lo que ha hecho el Ministerio de Cultura con los estímulos, y espero que siga siendo así, ¿no? ¿Y tú crees que la literatura peruana es valorada y reconocida aquí por las mismas personas del Perú? Yo creo que sí, o sea, cada mercado evidentemente apunta primero a conquistar su propio mercado y luego recién a expandirse. El mercado peruano es muy pequeño, extremadamente pequeño. Hablamos de que una novela o un libro se puede considerar éxito rotundo si es que vende 500 ejemplares. Para tú ser un éxito rotundo en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, en la misma España, estamos hablando de por lo menos 5.000 para decir que un libro fue un éxito rotundo. Entonces, yo creo que las ferias de libro en ese sentido ayudan muchísimo a dar a conocer, y las páginas de difusión. En mi caso, yo he tratado de hacer lo que buenamente puedo a partir de las lecturas que a mí me interesan, pero también había una proliferación de páginas de difusión literaria para Perú que me parece muy, muy positiva, ¿no? Proyectos que no solamente ya son únicamente dedicados o a Instagram o a Facebook, sino que han sido conseguidos en parte como yo he tratado de conseguir también algún librero, un proyecto multiplataforma con diferentes canales de difusión y que crezcan todos a la par, ¿no? Adaptándose siempre a las diferentes audiencias. Creo que en tanto existan más páginas de difusión, más canales, mejor se le va a hacer al circuito peruano porque se le va a dar a conocer al público de a pie, que esa es otra cuestión, ¿no? A veces siento que las presentaciones de libros son exclusivamente o para familiares o gente relacionada al mundo del libro, pero no para la gente de afuera. O sea, ahora en pandemia hemos visto, claro, te mandan un enlace de Zoom y te conectas, pero antes de eso, tú pregúntate, sinceramente, cuántas personas iban a una presentación del libro en una librería, un día cualquiera. Eso sí ocurre en otros países y siento que en el Perú todavía está en proceso de asimilarse. Espero que luego de que pase la pandemia y luego de algunos años, ese sueño de poder tener gente de a pie, gente en común, en una presentación del libro,
que no sea en la feria del libro, creo que es algo a lo que deberíamos apuntar. Y cuando logremos eso, creo que podríamos hablar de que sí, efectivamente el mercado creció a los niveles que esperábamos, ¿no? Ahora, tú también, muy aparte de ser, bueno, un aficionado y amante de la literatura, como ya nos los has demostrado respondiendo a otras preguntas, también eres una persona muy fiel a los podcasts, ¿no? Tienes varias entrevistas, tienes varios programas interesantes por ahí. ¿Tú crees que si hoy en día una persona que planea crear contenido cultural por medio de un podcast, crees que obtendría seguidores o que al menos será escuchada? Creo que es bastante relativo. O sea, yo siento que hay público para absolutamente todo. Es decir, si alguien lanza un producto, va a haber alguien dispuesto a escucharlo. Es como la ley de oferta y demanda. Hay oferta porque hay necesariamente demanda, ¿no? Hay una necesidad por resolver. Y creo que todos tenemos algo que decir, algo que nosotros creemos que los demás pueden escuchar. En ese sentido, el mercado de podcast aquí en el Perú se ha expandido muchísimo. Cada vez son muchos los podcasts, pero poca la constancia. Y creo que ahí está la clave. El tema pasa porque uno aprende en tanto hace. Entonces, probablemente el primer podcast, así como el primer video de YouTube, o el primer post en Instagram, en Facebook, o en llámese la plataforma que sea, nunca va a tener el alcance esperado. Va a tener el alcance esperado en tanto se mantenga la constancia, se aprenda del público, de saber cuáles son sus necesidades y cómo tú estás resolviendo esas necesidades. No necesariamente para, citando a Augusto Ferrando Dixit, darle a la gente lo que le gusta a la gente, o sea, sino que darle a la gente lo que le gusta y a ti también, y encontrar ese punto medio. Entonces, de encontrar ese punto medio, de entender a tu audiencia, de no criticarla y sino más bien aprender de lo que te dicen, creo que surge finalmente lo que nosotros llamamos una comunidad de seguidores que te va a seguir en la plataforma que sea. Yo creo que en los podcasts pasa lo mismo, ¿no? Creo que hay que entender a la audiencia, saber qué es lo que necesitas y en base a eso tratar de mantener una constancia. Yo todas las semanas publico podcast, todas las semanas publico 3 videos en YouTube, estoy en Instagram y estoy en Facebook. Me tengo que triplicar para poder mantener el ritmo porque es un trabajo y creo que hay que entender las redes justamente como eso, como un trabajo, una labor sacrificada, pero que no se tiene que ver necesariamente como un trabajo. Porque recuerdo que en el momento en el que tú dices, uy, no, tengo que postear 3 cosas, uy, no, tengo que irme a Instagram, qué horrible que estoy, no quiero grabarme una historia. Cuando empiezan ese tipo de dudas es cuando las cosas se transforman en una chamba. Entonces, si tú me preguntas si siento que he chambeado en todo ese tiempo en el buen librero, yo te diría que no. He disfrutado. Y creo que disfruto hasta ahorita, ¿no? Me causa tedio, sí, por ahí empezar a editar o empezar a escucharme cuando me he escuchado 1500 veces más y mi esposa está harta de escucharme porque termina la transmisión en vivo y me voy a la tele a ver cómo es que lo hice. Entonces ella me dice, ¿qué egocéntrico que eres? No, le digo, siempre hay cosas por mejorar. Y por ahí leyendo los comentarios de la gente o viéndome a mí mismo aprendo. Entonces, o sea, el tema de los seguidores llega por sí mismo. Como si, digamos, citando a un expresidente, la plata llega sola. O sea, tienes que estar, ¿no? Y para estar hay que ser constante, y para ser constante tienes que disfrutarlo, y para disfrutarlo tiene que ser algo que te apasione y te guste. No hay más. No, sí, totalmente, yo concuerdo contigo. Bueno, yo también conozco algunos canales que se han quedado estancados por el tema de que a veces no son perseverantes, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya es algo que depende de cada persona. En tu caso, ¿cuál sería el episodio que más te ha costado hacer en tu podcast de Spotify? Creo que todos son siempre un pequeño reto, pero te cuento una anécdota. Yo no pensaba, bueno, de hecho es como a veces lanzas una botella al mar y no sabes para dónde va a llegar, ¿no? En este caso yo conseguí el correo de Juan Villoro, tremendo autor mexicano internacional, y le escribí y dije, a ver si aceptará, pues, ¿no? Un programa de Perú, o sea, de YouTube. O sea, en ese momento tampoco hacía YouTube con la constancia que hacía antes. Dije, nah. Es como cuando, no sé, cuando eres chiquillo, hay una chica que te gusta y no sabes si te va a parar la bola. Entonces tú dices, a lo peor que me arriesgo es a que me diga no. Y me llevaré un trauma de por vida y el trauma me servirá para escribir, bueno, lo mismo será, ¿no? Algún día contaré la anécdota, ¿no? Y me respondió, aceptó,
y estaba nervioso, o sea, estaba muy nervioso. Es como conocer a tu ídolo, ¿no? Que de pronto tenga, o sea, es como que Messi acepte una entrevista con, no sé, con un periódico escolar. Así me sentí. Entonces fue como que difícil y ese día me había salido un grano, pero terrible en la cara. Tuve que poner la cámara del otro lado. Mi esposa no sabía que yo estaba por entrevistar a Juan Villoro, entonces me dijo, andate a la cocina. Y lo entrevisté en mi cocina, o sea, es como que todo muy surreal. Pensar que vas a entrevistar a Juan Villoro en tu cocina, un martes por la tarde, y que va a suceder todo lo que sucedió después, no. Fue como que rarísimo. Y eso podría decir que fue un episodio que me costó grabar, ¿no? Porque no quería salir, al mismo tiempo sabía que era la oportunidad y pasaron muchas cosas ahí, ¿no? Y ya como nota final para despedirnos de esta entrevista, me gustaría saber, y también desde tu opinión, ¿no? Si una persona, por ejemplo, del extranjero, quisiera conocer un poco más sobre literatura peruana, ¿con qué libro crees que debería de iniciarse? No le sugeriría un libro, sino un libro de cuentos quizás, y ese autor sería José María Arguedas, ¿no? Le recomendaría leer El sueño del Pongo, le recomendaría leer Warma Cuyay y todo el estado de abandono en el cual se encuentran nuestros pueblos originarios, ¿no? Porque lamentablemente le diría, esto que has leído aquí y que ocurrió en 1958, 1955 sigue vigente, ¿no? Le recomendaría de pronto algún tomo de La palabra del mudo para que conozca a Ribeiro y el pensamiento del peruano, ¿no? Creo que los peruanos nos identificamos mucho con Ribeiro, que es un hombre de la costa, pero que refleja este sentimiento de derrota en el cual nosotros nos vemos reflejados a veces, ¿no? Hay una frase maravillosa de Ribeiro, no en La palabra del mudo, pero sí en Dichos de Luder, en la cual dice, mis mejores goles los anoté en una cancha polvorienta de los suburbios, entre cuatro hinchas borrachos que no se acuerdan de absolutamente nada. Yo creo que a veces tenemos esa sensación de derrota, ¿no? De haber hecho algo grande, de que nadie lo vio y que por eso pasó desapercibido. ¿Cuántas oportunidades perdidas tenemos los peruanos? Somos el país de las oportunidades perdidas, ¿no? Le recomendaría de pronto leer la poesía de Blanca Varela, de María Emilia Cornejo, porque si algo siento que tenemos los peruanos es una gran selección de poetas, y es que en algún momento pudiésemos comparar la selección de fútbol con una selección de poetas, estaríamos peleando los mínimos semifinales, mira. O sea, imagínate pues una selección compuesta por Vallejo, Westphalen, Blanca Varela, ahí nomás de taquito Luchito Hernández, en fin, bueno, tanto crack, ¿no? Yo creo que eso, y en ensayo me mandaría con Basadre, me mandaría con Raúl Porras Barrenechea, me mandaría pues con tantas celebridades ilustres que ha tenido el Perú y que han aportado tanto a nuestra cultura, ¿no? Hay muchísimo por lo cual elegir, pero sin duda se empezaría por Arguedas, de todas maneras. Bueno, Gianfranco, vuelvo a agradecerte por la entrevista del día de hoy y pues a las personas que nos están escuchando también invitarles, ¿no? A que sigan algunas recomendaciones que ahí he dejado Gianfranco para que puedan conocer también un poco más sobre la literatura peruana y se animen, ¿no? Porque sé que hay algunos que también nos están mirando que tal vez te están iniciando por ahí, pero no saben con qué libro poder iniciar. Bueno, nada, muchas gracias, Gianfranco, un placer, un honor haberte entrevistado. Y nada, que tengas un buen día y gracias por haber estado aquí en Plática Abierta. A ti, Sebas, un fuerte abrazo a todas las personas que nos estén viendo. Ya saben que me pueden seguir en Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube y todos los lunes en Spotify. Así que la invitación está hecha. Cuídense mucho. Gracias, un placer.